tardes a todos, todas y todes. Damos inicio al conversatorio y a esta intervención de Martín Cohen. En primer lugar, agradecerles por estar acá. Agradecemos su presencia porque es importante para la Biblioteca Popular Manuel Belgrano de Berazategui, que está, organizando su primer Festival del Libro. Y hoy tenemos el privilegio de presentar y de conversar un rato con Martín Cohen, que gentilmente se ha acercado hasta Berazategui, esta zona sur, para dialogar con nosotros, ¿sí? Y también es importante remarcar que hoy es el Día Internacional del Libro, entonces también vamos a construir esta conversación en torno a estos ejes, pero también en torno a su propia obra. Martín Cohen en las últimas 2 décadas se ha posicionado como una de las voces más destacadas de la literatura argentina, transitando por diversos y diferentes géneros literarios, pero también en torno a debates contemporáneos vinculados con memoria e historia. Su narrativa constituye un aporte central e insoslayable para comprender nuestras realidades presentes, pasadas y futuras. En simultáneo a su escritura, Martín se desempeña como profesor en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y en la Maestría de Escritura Creativa en la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Además, publica columnas en el diario Perfil. Autor prolífico, sus obras de ficción más recientes son Desvelo de verano, del año 2021, editado por Literatura Random House, Confesión, del año 2020, Fuera de lugar, 2016, Bahía Blanca, 2012, Cuentas pendientes, Ciencias morales, todos títulos editados por Anagrama y que los poseemos en el catálogo de aquí de la Biblioteca Popular. Y 2 veces junio del año 2002. En materia de ensayo, ha editado La Vanguardia Permanente de 2021 por la editorial Paidós, Me acuerdo del año 2020 por Ediciones Godot, El país de la guerra de 2014 por Eterna cadencia, entre otros. La dinámica de este conversatorio va a girar en torno, como he mencionado con anterioridad, en torno a su obra, ¿sí? Y discutir un poco la importancia del libro, la lectura en la actualidad, qué es y qué provoca la escritura y los desafíos que se enfrenta hoy el libro y la escritura en la actualidad. Así que damos inicio y te doy pie a que puedas conversar y exponer. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Vos darás comienzo a la conversación. Yo agradecerle muchísimo a Aileen por la invitación y a todos ustedes por estar acá, porque además para alguien como vos o como yo que nos dedicamos a escribir o a leer, encontrarnos en una biblioteca popular es uno de los ámbitos o espacios, escenarios más propicios, más estimulantes. Así que abierto a la conversación con Aileen, y a mí me gustaría que lo charlamos antes, que quede tiempo para conversar también con todos ustedes de lo que ustedes quieran comentar, plantear o lo que cuadre. Una primera pregunta sería, ¿qué es para vos la escritura y qué te provoca a vos escribir? Porque en los últimos años has publicado una vasta cantidad de libros y cuando te leemos la pregunta es, ¿qué te motiva? ¿De dónde sacás los materiales para poder escribir? Para mí hay algo en la escritura y lo que supone para mí algo más que la seducción, la fuerte atracción que supone la escritura para mí, pero que yo lo extendería también a la lectura, digamos. Parece que se sobreentendería, y a veces no hay que sobreentenderlo tanto en cuanto a la pasión por escribir, la pasión por leer, que razonablemente las podemos pensar unidas, pero no crean que están siempre unidas. Hay personas que escriben mucho y no leen mucho. Y a veces nada. Y se nota lo que escriben de todas maneras, pero con toda consideración, pero mala consideración. Pero yo diría hay una misma pasión, No es que sea exactamente lo mismo, y obviamente son prácticas conectadas, la lectura y la escritura, pero el impulso es una misma pasión, que es un tipo de relación especialmente intensa con las palabras. Lo que nos pasa con las palabras y con lo que las palabras son capaces de hacer. Hay algo en la literatura, para mí esto es uno de los rasgos definitorios, a diferencia de otras prácticas artísticas, cuyos materiales son específicos. Los ejemplos que se me vienen son siempre más o menos por ahí parecidos. El pintor con esos pinceles y con el acrílico solo hace arte. Si pinta el baño en su casa, no lo pinta ni con esos pinceles ni con esas herramientas son solo para el arte, para su arte. El pianista
usa el piano para hacer música, quizás en alguna eventualidad, alguna situación de sofoco, usa el piano para trabar la puerta, suponete, pero eso te puede pasar 1 o 2 veces en la vida. Su relación con el piano es solo para hacer música. La literatura, que está hecha de palabras, aquello con lo que nos relacionamos cuando escribimos y cuando leemos, son las palabras. No son específicas de la literatura. La literatura no tiene esa condición. Nosotros nos valemos de las palabras en la vida cotidiana todo el tiempo. Ahora mismo yo no estoy haciendo literatura y estoy trabando relación con las palabras y usando las palabras. Cuando entramos en el territorio de la literatura, cuando nos ponemos a escribir, pero también cuando nos ponemos a leer, encontramos en esas mismas palabras, por eso digo, no es que entramos a una esfera distinta, como quien se sienta al piano y pasa a otro lado, ¿no? Arma otra escena con otro instrumento. Nosotros seguimos con las palabras y con las palabras nos empiezan a pasar cosas distintas. Muchas veces está la idea que en parte es cierta, pero no es totalmente cierta. No, la literatura no consiste en que uno empiece a echar manos de otras palabras. En llegado el caso sí, y uno puede... Lo mejor es tener el registro más amplio posible de recursos de palabras. Pero no, la diferencia no está dada porque usemos un lenguaje más básico en la vida cotidiana y más elevado en la literatura. La literatura a veces requiere un lenguaje elevado, otras veces requiere registros que no son necesariamente elevados. Una novela de un registro popular, realista o costumbrista se tiene que hacer con un lenguaje que sea prosaico, digamos así. Vieron que a veces cuando nos reconocen que somos muy lectores o que escribimos, hay gente que cuando va a decir una mala palabra se disculpa con el lector. Como si los lectores no supiésemos malas palabras y no las usáramos, pero porque está ese prejuicio de suponer que la literatura está en un ámbito superior. No, la literatura se hace con todo el lenguaje, el elevado y el común, el más sublime y el callejero, según los textos, según los relatos, según los registros que uno necesite, disponemos de todas las palabras. Lo extraordinario es de qué manera las mismas palabras que usamos cotidianamente, lo que llamaríamos el mundo de la vida, cuando estamos leyendo y cuando estamos escribiendo, parecen más intensas. Establecemos una relación más íntima, más potente, más intensa. Las mismas palabras parecen otras. Y eso es una experiencia para los que estamos acá, seguramente somos todos lectores y eventualmente escritores, de manera que yo diría que la pasión es esa pasión por las palabras y que nos lleva a la literatura a, como nos puede llegar a pasar a veces con un lugar por el que pasamos todos los días y cierta vez lo vemos de una manera distinta, esa posibilidad de que algo cotidiano se vuelva extraordinario. Solo que con la literatura lo extraordinario no pasa solamente o necesariamente por encontrar una historia extraordinaria, un episodio extraordinario, un personaje extraordinario. Lo primero que se vuelve extraordinario es el lenguaje mismo. Lo primero que parece cobrar un brillo distinto al que usamos todos los días, aunque sean las mismas palabras de todos los días, me parece que ese es el motor de la pasión de la escritura y de la lectura, al menos para mí. Y, por ejemplo, ¿cómo compaginás literatura con tu labor como docente? ¿Crees que hay una articulación interesante? ¿Se combinan, se distancian? Se combinan, yo diría. En mi caso, por lo menos, no hay conflicto, excepto en el conflicto del tiempo. Pero el conflicto ahí no es entre la tarea docente y la escritura, sino que es entre la literatura y el resto de las cosas del mundo. Habrán notado, si son lectores, que el mundo está configurado como una enorme conspiración para interrumpirnos. El mundo es una secreta conspiración colectiva para interrumpirnos. Entonces ahí sí hay como una especie de pulseada. Les habrá pasado, yo creo que los padres, por lo que estoy viendo acá igual todos serán, bueno, somos padres, somos hijos, somos todos, pero quiero decir, los padres son los primeros que nos entrenan para que nos vayamos haciendo la idea de que en la vida siempre algo nos va a impedir leer. Impedir o complicar, dificultar, son los primeros que, aunque digan qué linda, qué importante es la lectura, lo cierto es que en casa, en la infancia, en la adolescencia, ¿quiénes nos interrumpían? Nuestros padres, con una percepción muy sintomática desde el punto de vista social. Esto no se está transmitiendo a ningún lado, ¿no? Mi mamá no lo va a ver. No, pues si no tengo que...
Y desperfectos técnicos, sí, y hagan le pip pase ahí pi para- y listo. O reemplácenlo por le debo todo a mi madre, algo así. Que es una frase muy, muy, muy sintomática del lugar social de la literatura y de la lectura. Formalmente el lugar es muy prestigioso, ¿no? Todo el mundo dice, bueno, sí. Que uno diría, si la lectura es tan importante como dicen, ¿por qué no se interrumpen cuando nos ven leyendo? Pero cuando están solos leyendo, hay gente que se arrima porque te ven solo, les da pena, y te vienen a charlar y no te dejan leer. O la frase que, a cargo de mi santa madre, recorrió mi adolescencia entera, pero que quizás ustedes reconozcan, que es esta fórmula. Ya que no estás haciendo nada, ¿por qué no? Y yo, como soy docente y trabajo con jóvenes, mayormente jóvenes, son cada vez más jóvenes, o sea, claro, yo soy cada vez más viejo. Yo voy teniendo cada año un año más y ellos se obstinan en sus 19, 20, porque, les digo, hagan siempre lo que piden sus madres, hagan, digamos, el mandado que les están pidiendo, lo que quieren háganlo. El asunto es cómo es que se constituye la frase, ya que no estás haciendo nada. Porque efectivamente la lectura, por un lado, tiene todo el prestigio y los discursos que todos escuchamos y en parte reproducimos, y al mismo tiempo es percibido como una nada que suscita o una invitación a interrumpir o compasión. Compasión, este pobre, lo triste y solo que está, que se puso a leer. Vamos a darle un poco de charla. Y entonces, por un lado hay una pulseada en los tiempos, entre las 1000 cosas que siempre hay para hacer, y si los que estamos acá nos dedicamos a leer y a escribir con la escritura pasa sobre todo. Siempre hay algo más importante que hacer, siempre. Porque después hay una importancia social de la novela. Sale la novela, todo está el libro presentado, sale en el diario. Todo eso es importante. La escena de escritura, sin la cual la novela jamás llegaría a existir, siempre hay una cosa más importante que hacer. Una cuenta que hay que pagar, una clase que hay que dar. Yo encima voy a Rapipago y hago la cola y pago. Mi mujer muy generosamente me dice, te lo pago acá. A veces, no es que la casa sea muy grande, pero de la cocina a la puerta de calle hay un pasillo. Y yo voy por el pasillo y cuando llego a la puerta ya pagó lo que yo estaba saliendo a pagar. El home banking, ¿viste? Se puede pagar por home banking. Sí, sin moverse. Yo todavía, como yo vivo en el siglo XX, que es donde nací, sigo yendo y todo, pero digamos, siempre hay cosas. Y la literatura tiene el halo de su importancia y al mismo tiempo nunca es lo más importante del día. Siempre hay una cosa más urgente que hacer y esa pulseada existe. Ahora, vos me preguntabas por mi trabajo como docente que disfruto muchísimo. Hay una decisión cuando uno tiene 16, 17 y tiene que decidir la carrera que va a estudiar. Yo estudié letras en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, para profunda preocupación de todo mi entorno familiar, con la frase que también les habrán dicho, sí, ¿de qué vas a vivir? Todavía el patriarcado, lo digo seriamente, el patriarcado, yo tengo una hermana más chica, y evidentemente lo que llamamos patriarcado imperaba aún con más fuerza. Mi hermana estudió magisterio, o sea, otra carrera para ganar fortunas, y aún así la preocupación era mayor para el varón, que mal o bien era yo. Con la idea de que uno se iba a tener que hacer responsable, como si en el fondo pensaran de mi hermana, si se casa bien, que igual se casó mal. Pero, también ponemos imperfectos técnicos. Esa parte va a mi querida hermana. Conmigo la preocupación fue triple, cuádruple. Y lo que sostuvo aquella decisión y aquella vocación que la tengo intacta fue, y tiene que ver también con los tiempos y en este caso mi trabajo como docente y el tiempo de escritura, que es, si yo sigo cualquier carrera, la que fuera, arquitectura, derecho, mi mamá quería derecho, quería y quiere. Todavía te pregunta cada vez que vas a almorzar. Cuando me ve hablar así, que yo hablo mucho, vieron que hablo mucho. Me dice, ay, vos con cómo hablas tendrías que haber sido derecho. Lo decía, ya cuando yo tenía 16, 17 me decía eso. Ay, cómo hablas, tendrías que seguir derecho. Y no había juicio oral en la Argentina en esos años. Entonces yo nunca entendí bien en qué era lo que tenía en mente.
Eras un buen argumentador. Sí, pero eso es como un escrito Sí. medio protocolar. Para mí ya veía Petrocelli, que a los más grandes recordarán Petrocelli. Para mí le venía de Petrocelli. Ahora, yo decía, abogado o lo que fuera, la literatura, la lectura, la escritura, va a entrar en mi vida. ¿A qué hora vuelve uno a su casa de cualquier trabajo? 6 de la tarde, 6:30 de la tarde. Ahí empezaría el tiempo de lectura hasta las 8, 8:30. Los sábados, los domingos y en las vacaciones. O sea, un mes sobre 12, 2 días sobre 7, 2 horas sobre 24, 8 uno duerme, 16. O sea, la literatura iba a quedar en los tiempos libres, en pequeños tiempos de la vida, la literatura iba a quedar reducida a la condición de hobby y yo no quería eso. Elegir letras y la salida laboral más frecuente es la docencia. Me permite, y eso es una clave de una vida dichosa como que tengo, que tiene distintas motivaciones. Una es esta que voy a decir. Me dedico a la literatura prácticamente todos los días y todo el día. Estoy o leyendo, o escribiendo, o dando clase, o haciendo lo que en este mismo momento estoy haciendo y que estoy disfrutando de hacer, que es hablar de literatura en una biblioteca popular. Entonces, se integra porque las distintas prácticas, escribir para un diario, juntarnos acá y conversar de literatura con ustedes, dar una clase en la universidad, una entrevista sobre un libro en la televisión, escribir una novela, escribir un artículo de crítica literaria, creo que ya dije, dar una clase en la universidad, todo eso es literatura. Todo eso es una vida en la que la literatura no está en el borde del tiempo libre, sino que es un eje de articulación, que por lo tanto una zona realimenta a la otra. Una zona va realimentando a la otra, porque lo que pensás dando una clase o lo que surge, las inquietudes que surgen enseñando un texto, enseñando un autor, las observaciones, pasa el tren. Los que no estamos tan acostumbrados, vemos. No es que traspasa directamente a la novela, pero es muy estimulante en el momento de tomar decisiones narrativas, formales en una novela, lo que estuviste pensando leyendo a los grandes autores. O volviendo sobre ciertas cuestiones que estuviste pensando en esa especie de laboratorio colectivo que puede ser una clase. Entonces, en vez de pensarlo como antinomia, porque a veces se dice, ¿no? ¿Cómo se lleva el escritor con el académico? Por ejemplo, porque yo doy clase en la universidad. Bien, que yo sepa. Porque justamente conviene, y a mí me funciona así, no pensarlo como antinomia, porque no tiene por qué haber antinomia. Porque son distintos planos de la relación con la literatura y uno puede siempre iluminar y ser estimulante para el otro. Y se me ocurre, ¿no? A la luz de esto que vos estás comentando, la cancha y el fútbol, ¿también son espacios de literatura para vos? No. No. Y no tengo una relación literaturizada con el fútbol. Que puede haberla, ¿no? No estoy diciendo yo. Y yo creo encontrar, primero, no escribo en general sobre fútbol. Cuando escribí algo relacionado con el fútbol en las ficciones que yo escribí, por ejemplo, 2 veces junio, lo que aparece ahí no es en absoluto mi relación con el fútbol, es lo contrario. Uno no necesariamente, uno no escribe los libros para poner lo que piensa, ni para contar lo que le pasa a uno. Puede hacerlo, pero no necesariamente lo hace. Yo en general no pongo ahí lo que a mí me pasa. Mi relación con el fútbol es exactamente la contraria de la que aparece en 2 veces junio. Incluso mis vivencias del Mundial 78, yo tenía 11 años, lo viví, es exactamente lo contrario. Vi todos los partidos, fui al Obelisco, todo. Porque en algún sentido, la cabeza literaria, entiendo por cabeza literaria esto, no es que estoy todo el día con Shakespeare, que tampoco, no solo no estoy todo el día, no estoy casi nunca con Shakespeare, pero no importa, porque ¿qué quiere decir la cabeza en la literatura? Algo que alguien dice, una réplica, un giro, una escena en la calle, todo eso puede ser un estímulo de imaginación literaria. Lo único que me saca de ahí es el fútbol. El único momento en que paro de alguna manera de tener a la literatura como horizonte es cuando voy al fútbol. Y lo único que me permite parar de pensar en el fútbol es la literatura. Si no estoy en la literatura, estoy pensando en el fútbol, todo el tiempo. Entonces, se contrarrestan mutuamente en el mejor sentido, y por lo tanto no
puedo ni quiero combinarlos. El fútbol además es para mí, por eso no leo, esto no le digan ni a Sacheri, no digan. Porque yo cuando estoy con Eduardo... Claro, problemas técnicos. ¿Qué vecino además de acá? ¿No? No, él es del oeste. Confundí porque como es de Independiente dije Avellaneda y dije zona sur, pero él es de la zona de Castelar. Gente muy valiosa, pero no leo sus textos sobre fútbol. Yo sé que hay grandes textos de Fontana Rosa, algunos los conozco y algunos sí he leído, pero justamente tiene la combinación no puede sino resultarme perturbadora, porque si la literatura solamente para cuando estoy en el fútbol y el fútbol solamente para cuando estoy en la literatura, si se juntan, ¿cómo salgo de ahí? No podría, ¿no? O sea, no habría otra cosa. En el fútbol además soy distinto que en el resto de la vida. El fútbol tiene es para mí una escena de una línea de fuga, digamos. La manera de ser que yo tengo, sea cual sea, no es que sea completamente otra cosa, pero es lo más distinto de mí que puedo llegar a ser es en la cancha. Sí, que vení. Pero me acuerdo en el año 93, no sé si los futboleros de acá, 1-0, gol del Beto Acosta, cancha de ellos. Fui con un amigo que hacía 10 años que éramos amigos y vino conmigo a la cancha. Boca River, además cancha de ellos. Y las siguientes veces que nos encontramos en la facultad, compañeros de facultad, yo me daba cuenta que se me quedaba mirando, yo hacía así y él me estaba... Se quedaba como mirándome, se ve que había visto algo. No sé si como dijo Reutemann, vi algo que no me gustó, no sé si le gustó o no le gustó, pero vio algo que lo dejó... Claro, tuvo otra impresión de vos, de otro Martín. Sí. Y después, durante un tiempo, después se le pasó, si yo estaba mirando para allá, cuando giraba, él estaba así. Sí, y eso a mí me viene bien no deja de ser una manera de descansar de mí. No tengo entiendo el fútbol, lo entiendo y lo pienso, no es que sea un desorbitado, pero no tengo una relación intelectual con el fútbol. No estoy examinando el fenómeno psicosocial. Estoy viendo que Boca aplaste al rival. Sí. Aplausos, se puede. Y lo disfrutas de esa manera. Sí, le cabe disfrute, es un disfrute. Es un disfrute de una índole. Boca se pone. Mira, es una regla que en estos últimos partidos se aplicaría, porque cuando se pone 1-0, yo lo que quiero es que termine el partido de inmediato. ¿No? El espectáculo, como sea Toto Lorenzo, vamos al teatro si queremos espectáculo. O Schiavi creo que lo retomó. Claro, quiero que... Pero ir a la cancha, hay algo que me viene pasando desde hace más de 40 años, bastante más de 40 años. El momento que le pasará a los hinchas de cualquier equipo, o casi todos, no diré de todos, cuando venís subiendo y se abre así y aparece la cancha ante la vista. Esa emoción es muy intensa y no se desgasta con el paso de los años. Esa vibración y esa intensidad, después hay partidos que se ganan, partidos que se pierden, nunca el desdoro de un descenso y eso se disfruta. E incluso en algún sentido, aunque parezca paradójico, todos lo hemos vivido, los días de desdicha que algunos tocan, no deja de ser un disfrute, no deja de ser una línea de fuga hacia otra cosa. Un poco revalorizando la institución y la biblioteca y su catálogo, bueno, cuando estábamos charlando en la trastienda, te asombraba algunas primeras ediciones, algunos libros, y a mí me asombraba verte como contar y estar buscando también afuera, quien lo vio a Martín estaba buscando como en el mercadillo de pulgas de esos libros, ¿no? Libros o ediciones raras. Cuando ves el catálogo de la biblioteca o cuando te acercás a una biblioteca popular, ¿qué pensás o qué sería el rol hoy, en el siglo XXI, de estas instituciones? Hay una cuestión con todas las políticas de democratización cultural que son fundamentales. Y la literatura tiene, no solo la literatura, todo el mundo relacionado con los libros, puede ser en algún sentido más o menos excluyente, y al mismo tiempo debe ser una de las prácticas, una de las zonas de los consumos culturales, por así decir, más abiertos y más democráticos. Quiero decir, hay libros cruelmente caros, cruelmente inalcanzables,
Pero no hay exactamente una relación de proporción, por suerte. Quiero decir, existen las bibliotecas por un lado, existen libros de estos que uno hace tac, 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 que revuelve, por ahí se lleva algunas pulgas encima, pero ¿qué problema hay? Es posible acceder a literatura de primer nivel, de gran nivel, en precios relativamente accesibles. Quiero decir, en ese sentido hay como una cuestión democrática con el mundo de los libros. Si uno quiere la ultimísima novela de tal editorial, por ahí efectivamente puede llegar a ser caro y doler o ser inalcanzable, o más o menos inalcanzable. Me pasa incluso, por poner un ejemplo, porque había pasado a libros que había escrito yo y que estaban a un precio que yo no. Si no, nos aumentan en la universidad. Pero porque pasaba lo siguiente, la editorial Anagrama, por ejemplo, que es una editorial, una gran editorial, ahí justo ahí hay varios libros de Anagrama, hay algunos de Alan Pausing. La editorial es española, es catalana. Imprime los libros de autores argentinos en la Argentina. Pero de pronto no hay reimpresiones o faltan ejemplares, y ante la falta de ejemplares, hasta reimprimir, vienen libros de España. Los que vienen de España vienen a precios de euro. Hará cosa de un mes crucé para dar una charla también a Paysandú, Uruguay, que es cruzando un puente. Está Colón, de este lado, cruzas el puente, Paysandú. ¿Qué tal? En Paysandú, en este caso los libros míos, que van de España, no cruzan de Argentina a Uruguay, estando el puente, nada más. Porque la política es edición argentina para la Argentina, para América Latina, España. Entonces los libros entran a precio de euro, son carísimos, cosa que para uno solo es un prejuicio porque lo que uno quiere es ser leído, digamos, y son precios muy desalentadores. Entonces, efectivamente hay una zona en la que la literatura puede ser cara y los libros, no la literatura es gratis, los libros pueden ser caros y ahí hay un obstáculo. Ahora, hay una serie de posibilidades con puestos, librerías de usados, librerías de viejo, los libros que no son los de la última hora y las bibliotecas, que me parece que es una zona de democratización cultural especialmente alta. La disponibilidad de los libros es más alta de la que uno supone, o de lo que a veces socialmente se pretende establecer. Hay restricciones evidentes, indudables, materiales y muy concretas, económicas, ¿no? Pero a veces hay fronteras imaginarias en un punto, de ciertos imaginarios culturales de exclusión que no siempre tiene una correspondencia fáctica, económica. Un ejemplo, porque lo verifiqué más de una vez, el Teatro Colón, ir al Teatro Colón a escuchar un concierto no es caro. La platea es cara. Arriba no es caro. Es más barato que ir al fútbol. Es más barato que una popular de fútbol. No estamos diciendo platea contra platea. Arriba, tertulia, paraíso, se llama gallinero, pero estoy evitando la palabra. Es más barato que una popular de fútbol. Y hay algo que yo, que suelo ir ahí, aprovecho además muchísimo. Ahí suelen ir los estudiantes de música. Qué manera de aprender bajando las escaleras y escuchando lo que ellos conversan. Porque hablan de cuestiones técnicas de lo que uno acaba de escuchar. ¿Qué manera de aprender en 4 pisos que vas bajando? ¿Qué manera de aprender? No es caro y al mismo tiempo puede haber una restricción imaginaria del espacio inaccesible, del teatro de los ricos. Platea puede ser que sí, arriba no. Que no pase algo así con los libros. Por ahí uno va a la mesa de novedades de una librería y empieza a mirar los precios, no baja de 2.000. Muy probablemente no baje de 2.000 y puede estar bastante más para arriba. Tenemos que incentivar y difundir estos otros espacios, estos otros circuitos de circulación de libros, eso, librerías de viejos, librerías de usados, las otras partes no estelares de las grandes librerías y las bibliotecas populares, porque efectivamente la literatura es verdaderamente accesible y no hay una proporción, ¿no?, de dinero y dinero calidad literaria.
precio, calidad estética, como puede llegar a pasar por ahí en otras prácticas, o decir, bueno, si quiero los cuadros más sofisticados, más, bueno, esos museos están. Con la literatura no pasa eso, no es que ir a los libros más, yo diría a menudo al revés, porque los libros más caros pueden ser los de moda, son los que dentro de 2 años van a estar totalmente diluidos. Se puede acceder a la mejor literatura y tenerla realmente al alcance de la mano. Acá hay 3 libros de Thomas Bernhard, que son ediciones un poco, no más allá del precio, son libros hoy difíciles de, no se consiguen tanto en librerías, no son tan fáciles de ver en librerías. Hay uno en particular, mi honestidad me impidió llevármelo. No se roba. Róbenles a los ricos, llegado el caso. No roben, no sean cretinos, no roben una biblioteca popular. Porque hay libros muy, muy valiosos y están efectivamente al alcance. Esta va a ser mi última pregunta, después abrimos a una serie de consultas por parte del público. Acá tenemos lectoras, lectores, socios y socios que tienen ganas de escribir, escriben, han publicado, y mi pregunta sería, bueno, ¿qué consejos, recomendaciones darías, ¿no? para estos incipientes escritores y escritoras que puede tener o no una biblioteca, y qué rol podría ejercer la biblioteca en ese caso a la hora de incentivar la escritura y quizás la posterior publicación? Los consejos es un género que yo trato de no practicar porque no tengo un lugar desde donde dar consejos. ¿Podemos trabar conversación? Sí. Porque el consejo supone que hay uno que ya sabe y puede aleccionar al que no sabe, y no es así. Estamos todos tanteando y viendo lo que yo considero, pero estarán seguramente de acuerdo. Un poco lo decía antes. La usina de la escritura es la lectura. Uno puede tomar materiales de muchísimas cosas, de su propia vida, sus recuerdos, sus anécdotas, sus conocidos, o un tío sobre el que uno quiere escribir, o la novia que te dejó, y decir, bueno, a esta le vamos a hacer una novela. Pero la formación de un escritor está en las lecturas, en las lecturas y en los modos de leer. No le llamaría esto consejo, le diría mi formación de escritor, o la formación de escritor para mí, y es lo que planteaba Borges también, para ir a alguien de quien sí tomaríamos un consejo. Se dan las lecturas. Esas lecturas pueden estar moldeadas en el ámbito universitario, como fue mi caso, o puede responder a un autodidacta de bibliotecas populares, como fue el caso de Roberto Arlt. Y simplemente son formas de relacionarse con la lectura y formas de relacionarse con la escritura. No es un consejo, es comentario. Si la pasión y el motor que impulsa es que les gusta escribir y disfrutar escribir, entonces eso va a funcionar. Y que el deseo razonable de ser editado, de publicar, y todo lo que de ahí se puede derivar, no esté antes, no prepondere respecto del deseo de escritura. Parece una distinción caprichosa, pero para mí no es una distinción caprichosa. Para mí la pasión más genuina en relación a la condición de escritor es la pasión que te suscita escribir. Lo digo porque conozco casos de personas cuya pasión es ser escritor, que no es lo mismo que escribir. En el sentido, por supuesto, las dos cosas van unidas y de una se deriva la otra. Pero no es lo mismo definirse a partir de una práctica. Cuando uno dice, a mí me gusta escribir, eso es una práctica, que desde una condición de identidad. De lo uno se deriva de lo otro, porque si escribís y lo que escribís se publica en forma de libro, resulta que sos escritor. Y bueno, sí. Pero no es lo mismo escribir por pasión de escritura, y que de eso resulte que uno es escritor, que el impulso sea la pasión de ser escritor, que puede ser. Pero yo he visto, conozco, no me pidan nombres, no me pidan, así se los doy, que es, les gusta mucho ser escritor, y tengo a veces la impresión de que escribir no, o no mucho. Les gusta una cierta figuración de escritor, lo cual no es algo que haya por qué cuestionar ni objetar, ni por qué objetaría yo nada a nadie, pero es algo que yo a veces detecto. Y al detectarlo veo un componente de frustración ahí, porque todo el reconocimiento, todo lo que se pueda generar, los libros que se publican, el libro en la vidriera, la foto en la solapa, la invitación a la feria, todo eso es una satisfacción muy potente cuando es el resultado de una pasión de escritura.
Cuando la escritura no se disfruta y es solamente aquello que hay que soportar para llegar a la foto en la solapa, al libro en la vidriera, la satisfacción no es tan grande como parecía. Entonces, en relación a lo que vos planteabas, Aileen, yo diría no tener en mente publicar, tener en mente escribir. Y una vez que el texto está escrito, darlo a leer a gente con la que uno se relaciona, en la que uno puede confiar, y solamente cuando uno cree que eso, uno y los demás, que eso realmente puede estar bien, ahí pasar a pensar en publicar. Si no, es como si publicar estuviese antes que escribir. Y eso complica la escritura. Le quita pasión a la escritura. La vuelve un poco especulativa. En cambio, si uno escribe porque quiere, porque le gusta, porque lo disfruta, porque le apasiona, y terminó la novela o el libro de poemas o el libro de cuentos y se lo pasa a alguien, y dice, uy, qué bueno, está bien, vos decís, me parece que está bien, me parece que me salió bien. En ese momento decir, bueno, ¿qué se podría hacer? En estos años de la literatura, las posibilidades de publicación se han ampliado enormemente respecto del tiempo ya remoto en el que yo era joven y empezaba. Porque en ese momento había 4 o 5 editoriales hegemónicas, digamos así, o más grandes, y este fenómeno hoy tan extendido de editoriales medianas o editoriales pequeñas estaba apenas empezando. Mientras que ahora hay una proliferación de esas editoriales y por lo tanto hoy publicar puede ser mucho más fácil. Razón de más para estar prevenido y decir, no me precipito a publicar, me detengo a escribir. Yo haría esta distinción. En vez de precipitarse a publicar, detenerse a escribir. Escribir con detenimiento, en el tiempo que eso necesite, y cuando eso maduró y está, entonces sí podré empezar a pensar a quién podría interesarle esto. Genial, muchas gracias. Ahora abrimos a unas pocas preguntas para Martín. ¿Quién quisiera realizarle alguna? Pasamos el micrófono. Sí. Hola, mi nombre es Débora y bueno, vos recién hablabas sobre la democratización de la literatura y yo quería saber qué pensabas acerca de esta distribución de libros a partir de poderlos descargar por PDF gratuitamente o por ejemplo yo este último verano que fui a Córdoba, en las plazas donde están las ferias de artesanos también había muchos libros que evidentemente se habían descargado, se habían encargado de hacerle las encuadernaciones caseras como para venderla libremente. Y obviamente los escritores no reciben ningún rédito económico a partir de eso y quería saber qué pensabas. Lo que yo creo en términos generales es que el trabajo ajeno hay que pagarlo. Estoy en contra de robar el trabajo a los trabajadores. Distinto es cuando alguien hizo un trabajo y quiere donarlo, como se donan libros a una biblioteca, o alguien puede aceptar hacer un trabajo y no cobrarlo. Si la institución es pública, si es un lugar de educación gratuita, entonces uno dice, no cobro, hago mi trabajo. Doy una clase, no hace falta que me paguen. Dono textos, no hace falta que me paguen. Me parece muy loable y uno puede hacerlo perfectamente. Donar su trabajo, ceder su trabajo, ofrecer su trabajo. Cuando el trabajador no lo ha donado, ni lo ha cedido, y por otra parte nadie se lo preguntó, ni se lo pidió, no corresponde robárselo. El trabajo hay que pagarlo. A los trabajadores hay que pagarles. Entonces, a mi entender, hay una pequeña trampa ahí, porque eso que se hace en nombre de la democratización, que lo dije antes, totalmente a favor de la difusión y la democratización, y parece tener las características de una divulgación popular, yo lo considero en cambio la gran pasión de los burgueses, agarrarse el trabajo y no pagarlo. Agarrarse el trabajo de alguien y no pagárselo. Es una pasión burguesa, no popular. No es una pasión popular. Porque en general los sectores populares son los primeros perjudicados por la vocación de la burguesía de no pagar a los que trabajan, o de pagar lo menos posible, o de lo menos posible, o de cagarlos cada vez que se puede. Entonces, agarrarse el trabajo de otro, por ejemplo, el trabajo de escribir un libro, venderlo y cobrarlo, porque yo paso por esas ferias también. En Las Rosas, por ejemplo, lindísimo lugar, hermoso lugar donde encontré algunos libros buenísimos, no de esa índole, sino usados. De eso que venden, hay una parte que corresponde para el pago del que se tomó el trabajo de escribir ese libro. Se lo están quedando eso.
Es peor que la plusvalía en la teorización de Marx. Es peor que la plusvalía. O, digamos, no es peor que la plusvalía no hay. Es una forma feroz de la plusvalía. Porque la plusvalía se le paga al trabajador menos del valor objetivo que su trabajo produce. Acá no se le paga nada, no menos. Nada. Se agarran tu trabajo y no te lo pagan. Lo venden, se quedan con el dinero y en ese dinero la parte que te tocaba a vos se la quedan. Eso se llama robar trabajo. Distinto es una propuesta de, estábamos en un emprendimiento, de un proyecto, de una cooperativa de edición para difusión y distribución en escuelas, en bibliotecas populares. ¿Nos donarías? Sí. Yo respondería, sí. ¿Me preguntás? Digo, sí. ¿Me robás? No me gusta. Las condiciones de trabajo de quienes escriben libros ya de por sí son precarias en términos de lo que podemos llamar explotación. Muchos lo sabrán. El escritor recibe del libro, que es el que lo hizo, el 10% del precio de tapa. 10%, a veces el 8%. O sea, ustedes compran un libro de 2.000 pesos, el escritor recibe 200 de esos 2.000, o sea, un café. Bueno, ya sé, hay lugares con café más baratos, pero un café en Palermo quieren allá en Buenos Aires. Es más caro, menos que un café. Es el 10%, si es que no el 8%. Y a menudo, cuando un libro funciona bien, pasás a la colección de bolsillo, que está muy bien, y es algo que los lectores agradecemos, porque los libros en la colección de bolsillo son más baratos. Y eso está muy bien. Yo como lector, todos como lectores, agradecemos la existencia de colecciones de bolsillo. Al autor, cuando el libro sale por colección de bolsillo, en vez del 10 le pagan el 5. O sea que no recibís el 10% de 2.000, sino el 5% de 1.500, o 1.200, o 1.000, por lo que sea. O sea, ya tenemos esa situación de una remuneración muy escasa en relación a lo que se produce. Se pueden sumar otros factores. Estamos hablando ahora de las condiciones sociales, económicas y materiales en lo que, para no pensar en una metafísica de la escritura, y yo agradezco mucho lo que planteas, Débora, porque toca efectivamente el escritor en las condiciones sociales reales, y no, como digo, una especie de torre de marfil de trascendencias y espiritualidades. Las liquidaciones suelen ser anuales por parte de las editoriales. O sea, la editorial vendió tu libro en enero, te lo paga en diciembre. Se ha peleado, por ahí se puede llegar a obtener semestrales. El libro que se vendió en enero te lo pagan en junio. Como en la Argentina no hay inflación, no es que esto ocasione un perjuicio, pero imagínense si hubiera inflación, te estarían cagando. El que venden en febrero lo cobras en junio, julio, agosto, si empezás a mandar mails, no me. Y estás hablando del 10%, de lo que el libro, de lo que el comprador, que somos también nosotros, pagó. Son esas las condiciones, ya bastante penosas son, para que además nos birlen incluso ese 10%. Bueno, pero si viene de Uruguay en euros, bien. Sí. Si viene en euros, sí. Pero viste que uno tampoco, no es que hago roncha en Uruguay. ¿Cuántos son allá? Son muy generosos, pero. Porque, claro, el 10% de mucho es mucho. Pero mucho, ¿quién es? Stephen King. En la Argentina, hablando seriamente, digamos, ¿cuáles son los escritores que viven de eso? No deben llegar a 5, de literatura, ¿no? Otro tipo de libros ya pueden tener otra circulación. Caso contrario, hay que trabajar de otras cosas. Pero además digo, del rendimiento efectivo, que no lo minimizo, yo me atrevo a plantearlo como gesto ético. No, se toma el trabajo de otro sin pagarlo. Si no tenés cómo pagarlo, pedile. Y lo más probable es que te diga que sí. En general, lo que yo conozco, diríamos que sí. Y al que te dice que no, no se te va la gana de leerlo. Pero hacerlo sin, digamos, tomarlo de prepo, digamos. Robarlo. Para mí es robarlo. Agarrar algo sin pagarlo es robar. No estoy de acuerdo. ¿Quién quiere hacer alguna otra pregunta? Consulta.
Buenas tardes, Martín. ¿Cómo estás? Bueno, total sinceridad, yo leí Los cautivos, sí, cuando estudiaba la carrera, y no leí nada más. Debo, total sinceridad. ¿Qué me aconsejarías después de haber tenido esa lectura, ¿no? Que es una literatura del otro, ¿no? Es una literatura que se perpetúa además en la Argentina. ¿Qué me aconsejarías leer como próximo libro? Sí, obviamente. ¿Mío propio? No. Sí, no. No puedo. No puedo, pero sí marcaría respecto a lo que te agradezco la lectura, y además que me estarías debiendo 200 pesos. Ya está, lo damos por olvidado. Pues pasó tiempo, ya está, y además cuando me lo piden, yo cedo. Lo que no me gusta es que no me piden. Porque si lo pensaría en términos para ir más allá de mí, una reformulación es un libro que en algún sentido uno podría decir, toda una zona muy considerable de la literatura argentina está reescribiendo el siglo XIX. Y es interesante cómo funciona eso en el sentido de que, bueno, Los cautivos es una historia alrededor de Esteban Echeverría. Sí, tal cual. Y es como una especie de variación sobre un tema que es civilización y barbarie. Uh-huh. Y la matriz, que como todos sabemos establece Sarmiento en Facundo en 1845, es una matriz fenomenal, extraordinaria, es un esquema analítico fabuloso y tremendamente potente que Sarmiento instrumenta para entender el país y para diseñar y proponer un país a futuro. Y lo que tiene de extraordinario ese esquema de oposición binaria, civilización-barbarie, es que no funciona. O sea, no funciona en un corte tan límpido, tan drástico, tan nítido como Sarmiento se propone. Y eso empieza a ocurrir ya en Facundo. Entonces, civilización, barbarie corta dos mundos, los opone de manera irreconciliable y empiezan los pasajes, las tensiones, los préstamos, todo eso se le empieza a mover a Sarmiento. Y eso es lo que hace extraordinario Facundo. Eso es lo que hace extraordinario Facundo. Las zonas de la civilización que parecen barbarie, las zonas de la barbarie que empiezan a ejercer seducción sobre el civilizado, la superposición insoportable e insoluble de que Rosas, la figuración de la barbarie, no solo esté en el corazón de Buenos Aires, el espacio de la civilización, la ciudad, sino que sea metódico y racional. Eso le plantea a Sarmiento un dilema absoluto. La barbarie funciona mejor en Facundo, el caudillo desbocado, animalizado. ¿Qué pasa con Rosas? Que también se animaliza, el tigre, etc. Zorro, tigre Facundo, el zorro. Pero en el zorro hay astucia o sea, el esquema empieza también a fallar. Y Facundo es extraordinario porque Sarmiento, que era un escritor extraordinario, empieza a maniobrar con la falla. Maniobra con la falla. Y hay algo que va a detectar muy bien Alberdi, que es la fascinación de Sarmiento por la barbarie. Y le dice lo peor que le pueden decir, que le dice bárbaro. Le dice, usted es un bárbaro de la literatura. Alberdi a Sarmiento. Se ve también muchísimo, se puede entrar por aquí, por este lado, a El matadero de Echeverría, dado que Los cautivos tienen que ver con Echeverría y con el matadero, que es, si recuerdan el cuento de Echeverría, el cuento sale mal en un punto. El cuento es perfecto, es totalmente perfecto. Sale mal respecto a la intención de Echeverría. Echeverría, ¿qué quiere? Que el lector se espante con la barbarie y vibre de adhesión con el alegato final del unitario. El alegato final del unitario se debilita, queda pomposo, queda frío, queda alambicado. Y las zonas que hacen memorable ese cuento, que es un cuento memorable, son las zonas de narración de la barbarie. Seguro. Y el propio narrador se fascina narrando la barbarie y no puede parar de narrar eso que en parte lo horroriza y en parte lo fascina. Entonces también ahí civilización, barbarie se desacomodan respecto de esa intención. En ese sentido, más de un texto de la literatura argentina del siglo XX, ahora ¿desde qué años Los cautivos? Ya ven, 98 me parece que salió eso. No me acuerdo, ¿qué importa? Es como son reescrituras de variaciones, así como hay una serie de variaciones sobre el Martín Fierro, como si estuviéramos reescribiendo una y otra vez El matadero, en el sentido de que también La fiesta del monstruo de Borges y Bioy Casares es de alguna manera una reescritura del matadero. Así como
la patota de Federales caía sobre el unitario, la fiesta del monstruo como reescritura del Matadero. Y en esa línea, modestamente, entraría Los Cautivos con un formato que es parodiar la mirada del civilizado. Sí, tal cual. Parodiar la mirada, o sea, el civilizado desprecia a los bárbaros, los subestima, los desprecia, etc. Y llevar eso, como pasa con la parodia, y como pasa con la caricatura, extremarlo al punto que se da vuelta. Uno pasa a reírse de la enunciación del civilizado. Así que te agradezco la lectura. Lecturas propias no me da no sé qué, pero en términos de reescritura, hay una reescritura que yo ensayé también sobre el Martín Fierro, que es un cuento que se llama El amor, que está en el libro Cuerpo a Tierra, pero que forma parte de toda una serie de reescrituras del Martín Fierro. Las primeras de las cuales corresponden a Borges, que es el primero, creo que es el primero, que reescribe en 2 cuentos, El fin y Biografía de Tadeo Isidoro Cruz, reescribe el Martín Fierro. Entonces esta idea de una literatura, como el siglo XIX además tuvo este carácter casi como de formatear un imaginario de lo argentino, pensar que después estamos reescribiendo y moviéndonos al interior de ese imaginario y reescribiendo el Matadero, reescribiendo Martín Fierro. Siempre en ese tópico. Siempre en ese tópico. Es como infinito, porque es como... La Argentina salió mal, ¿no? Eso, sí. Entonces ahora, y qué bien que se pensó, o sea, lo que la imaginemos, prefiero usar imaginar. Qué bien la imaginaron. Facundo es un libro extraordinario. Qué bien la imaginaron, qué mal salió. Y como si estuviéramos moviendo todo el tiempo entre aquello que se imaginó y esto que hay. En ese sentido, reescribir y volver sobre esa matriz que está muy bien formulada porque eran grandes escritores. Entonces estamos una y otra vez, ¿no? Como elaborando eso. Perpetuando, sí. Bueno, muchas gracias. Hola, mi nombre es José y yo quería, hablando sobre Martín Fierro, es una especie de deconstrucción del Martín Fierro. No entra también la China Iron de Cabezón Cámara. ¿Y qué hubiera pasado si los escritores de la época, en vez de tomar al Martín Fierro como el prototipo del gaucho y idealizarlo, hubieran tomado a Juan Moreira, que era el otro prototipo que, bueno, se desechó porque, se publicó en forma de folletín, pero era una cosa muy sanguinaria y no era un gaucho idealizado. Y a presentar a la inmigración que estaba viniendo de Europa, se encontraban con un ser nacional que era el gaucho Juan Moreira y iban a salir corriendo espantados, ¿no? Esa era mi pregunta. Sí, justo tengo una mesa sobre Martín Fierro, creo que es la semana que viene o en 2, podemos empezar a prepararla ahora entre todos. Porque efectivamente es muy interesante esa figura, la de Martín Fierro. En parte hay una observación genial que hizo Borges, que dijo que Don Quijote de la Mancha es, en cierto sentido, o nos resulta hoy en día un personaje más real que Miguel de Cervantes. Y en algún sentido se podría decir algo análogo, creo yo, de Martín Fierro. Martín Fierro se ha vuelto más real que José Hernández. José Hernández existió, Martín Fierro no, Moreira sí. Porque se piensa a Martín Fierro, hay 2 cosas muy sintomáticas, podríamos decir. Una, que se piensa a Martín Fierro como si hubiera existido. Nos resulta más real que José Hernández. La otra es un desplazamiento muy interesante e insisto, muy sintomático, que es que buena parte de los dichos y consejos de sabiduría que se le atribuyen a Martín Fierro son de Vizcacha. No son de Fierro. Entonces es interesante ese corrimiento y es muy interesante lo que supone la figura de Martín Fierro como emblema de una mitologización de un imaginario de cultura popular, pero que va a desplazarse también y va a ser el nombre de la revista más de vanguardia y más moderna que hubo en la literatura argentina, o una de las, que es Martín Fierro. El suplemento cultural del diario Anarquista se llamaba Martín Fierro. Y el premio de la televisión, esta televisión no es que sean grandes galas, todo un poco triste, ya casi solo un sanguichito de miga ponen. Pero bueno, finalmente el Oscar, que no, por lo menos nadie le cachetea a nadie, por ahora. Se llama Martín Fierro también.
Entonces, ese emblema está en la cultura popular, se vuelve canónico, pero está también en la vanguardia, que sería como lo contrario de la tradición popular. Pero está también ahí el nombre de Martín Fierro, y está en el Diario de los Anarquistas, y está en los premios de la cultura de masas. Entonces, efectivamente, es muy interesante lo que Martín Fierro llega a constituir como imaginario puro. Y en relación a lo que vos planteás, efectivamente hay algo que se juega entre la ida y la vuelta, como se ha analizado mucho en Martín Fierro. El Martín Fierro de la ida no es el de la vuelta, y el de la vuelta de alguna manera disciplina al de la ida. No solo disciplina a los hijos, con los consejos, por eso no hay que dar consejos. Hay un Hernández. También se disciplina a sí mismo. Porque hay un Hernández que ingresa al sistema político. Exactamente, exactamente. Entonces, el gaucho que se retoma en la primera parte es un gaucho más sosegado y sosegador, o si que existe la palabra, en la vuelta, mientras que Moreira nunca se sosega. Nunca se sosega, es siempre indómito, lo matan contra una pared. No quisiera sacar conclusiones generales de una anécdota que quizás fue totalmente circunstancial, pero cuando fui al cementerio en Lobos, pregunté por la tumba de Moreira y me negaron que hubiese no solo tumba, sino que Moreira, que hubiera que esto claro. No, ¿quién dijo? ¿Cuál? ¿Quién? Juan Moreira. ¿Saben dónde está la calavera de Moreira? Es una cosa, en la casa natal de Perón. Para rastrear, digamos, sentido del mundo popular, porque el padre de Perón era médico. Y eran años en los que todavía ciertas líneas del positivismo consideraban que se podía discernir, bueno, José Ingeniero también, se podía discernir el temperamento del criminal a partir del cráneo, tamaño de cráneo. Entonces fue a parar el cráneo de Moreira, está exhibido ahí en Lobos, una vitrina. Entonces, efectivamente, en definitiva, por decirlo de manera en una pincelada muy general, lo que narra, al menos en cierta clave, lo que narra Martín Fierro es cómo se domestica la violencia popular. Podríamos leerlo se ha leído siguiendo esa línea. No cómo se suprime esa violencia. No es un movimiento de la violencia a la paz. Es una violencia que está por fuera del sistema de la ley y que hay que incluir en el sistema de la ley, que no es lo mismo que eliminarla. Que esa violencia, en vez de ser una violencia ilegal, contraria al orden social, sea una violencia útil al orden social, concretamente convertir al gaucho malo en un soldado. En ese sentido, el propósito no es suprimir la violencia, es volverla útil, es volverla socialmente útil, es decir, formarla, disciplinarla y usarla. Entonces, esa dimensión de la violencia en el Martín Fierro lo vuelve un texto fundacional y funcional a un imaginario del Estado. De la relación que tiene, un poco lo que hablábamos antes, pero en otro plano, Estado y el mundo popular. ¿Qué hacer con y está en el Matadero también? La relación entre el Estado y la violencia popular. Lo que pasa en el Matadero es que el Estado no es el Estado nacional, es el Estado de la provincia con la violencia rosista. El escándalo, el espanto que provoca el Matadero es que la violencia del Estado se corresponde con el carácter indómito, desmesurado, desbordado de la violencia popular, cuando lo que se espera y lo que va a tener que hacer el Estado es controlar la violencia popular. No, insisto, suprimirla, controlarla. En el Matadero de Echeverría, que se escribe alrededor de 1840, el escándalo político, moral que eso le produce a Echeverría, es que la violencia del Estado es tan desbordada, tan descontrolada como la violencia popular con la cual se superpone. Lo que narra Martín Fierro entre la primera parte y la segunda es cómo esa violencia descontrolada se puede controlar. Cómo esa violencia que sale disparada para cualquier lado, como sale disparado para cualquier lado el toro en el Matadero, se puede direccionar. ¿Y se direcciona contra quién? Contra otros gauchos, contra un negro, contra los indios. Martín Fierro no dirige su violencia a los que no le pagan. No dirige su violencia a los que se le quedaron con las tierras. Dirige su violencia a otros tan miserables como él o más miserables que él. Otro gaucho, un negro, los indios. Entonces es la violencia que el Estado precisa. La de Moreira no es la violencia que el Estado precisa.
Entonces el que retoma a Moreira es Leonardo Fabio. ¿Y la China Iron? Lo de la China Iron es muy interesante lo que hace Gabriela Cabezón Cámara, que es narrar desde lo que falta. Es un libro muy, muy extraordinario. Que es, me acuerdo, lo he charlado con ella además en alguna mesa que compartimos. No, las mujeres que aparecen en Martín Fierro no tienen nombre. Con todo lo que eso implica. Tenemos a Martín Fierro, está el viejo Vizcacha. Después los personajes pueden tener nombre o no. Ninguna mujer tiene nombre ahí. Entonces, eso supone un vaciamiento de la subjetividad. No tienen entidad subjetiva. Lo que hace Gabriela Cabezón Cámara es girar esto, girar eso. Ponerle nombre, ponerle subjetividad y por lo tanto ponerle todo lo que supone un nombre y una subjetividad. Una identidad, una historia, una voluntad, también un cuerpo. Y narra a partir de ahí. Muy bien. Una pregunta más para Martín y ya cerramos de conversar. No sé si llega el micrófono. Hola Martín, mi nombre es Marisa, soy profesora de literatura. Toda la tuya. Bueno, hablando de la literatura clásica, canónica, hoy nombraste a Shakespeare, ahora estamos hablando de Martín Fierro. Bueno, yo sentí cuando me estaba formando como docente, no sé si a alguien más le habrá pasado, que había como cierta bajada de línea tal vez, o una sugerencia por parte de mis profesoras, de que no demos a los alumnos tanta literatura canónica, no tanto Martín Fierro, no Facundo, ¿no? Porque decían que los chicos se aburren. Y bueno, como que nos centremos en narrativas más contemporáneas, escritores más actuales. Mi pregunta es, ¿cómo podríamos tal vez subsanar esa literatura, salvarla, digamos, perpetuarla en las nuevas generaciones si nosotros docentes no la damos? Sí que las reescrituras vienen a, digamos, a cumplir una función de conectar esa literatura canónica con la más actual, digamos. Gracias. Sí, grandes cuestiones, por lo menos y por lo pronto dos. Una, efectivamente como docentes tenemos el desafío de volver atractivo lo que damos, tenemos el desafío de volver atractivas nuestras propias clases, pero eso no tiene por qué llevarnos a una especie de presión de entretenimiento como si estuviésemos haciendo un programa de Tinelli. Si se aburren un poco, ¿qué? Hay un cierto descrédito del aburrimiento. Yo igual no digo una vida soporífera y que los estudiantes caigan desmayados de tedio. Por una sola razón, que es que no es bueno como dinámica docente eso, solamente por eso. Si aprendieran mucho cayendo desmayados de tedio, que se desmayen. El problema es que ahí no funciona la enseñanza y el aprendizaje. Porque hay algo, insisto y subrayo, efectivamente tenemos que volver atractivo lo que hacemos y motivarlos e incorporarlos, pero hay una cierta tiranía de la que los estudiantes por momentos se valen, que es, acá estoy, entreteneme. Me pasa. Claro, ¿qué hago? ¿Qué llamo? Larry de Clay, no sé qué tengo que hacer. No soy tu entretenedor. Por supuesto que hacer las clases mortalmente plomas es un error pedagógico. Pero ojo con esta especie de extorsión de no me estás entreteniendo. No somos animadores infantiles, somos docentes. Tenemos el desafío de volver atractivo lo que damos, pero no somos animadores. Y no morir de aburrimiento. Pero a veces hay cosas que... Pongo el ejemplo que para mí es más ilustrativo de mi propio caso. Fuera de Borges, que estábamos fuera de todo. Como cuando dicen Maradona o Messi. Yo con Maradona no lo comparo con nadie, ni con Messi ni con nadie. Hablen de Messi. No, Maradona está. Borges. Juan José Saer es un escritor sublime, extraordinario. Beatriz Arlo lo suele decir, el mejor fuera de Borges, o posteriormente a Borges. Que además hay mucho humor en las novelas de Saer, puede ser muy cáustico, muy filoso, me parece muy extraordinario. Mentiría si dijera que en alguna de sus novelas por momentos no me aburrí. Y ese no es un fracaso de Saer, ni un problema de la literatura de Saer, que es que no todo se mide en términos de entretenimiento o aburrimiento. Hay ciertos placeres o ciertos disfrutes
literarios o ciertas experiencias estéticas que no hay que considerar en términos de entretenimiento o aburrimiento porque pasan por otro lado. Los criterios son otros. No sé, la Quinta Sinfonía de Beethoven, para ir a un clásico, los clásicos, ¿no? Les gustará, ¿no? Yo supongo. A mí me gusta. No sé si me aburro o me divierto. Ni me aburro ni me divierto escuchando una sinfonía. Ni me aburro ni me divierto. Estoy haciendo otra cosa que no pasa por los ejes diversión, aburrimiento. Entonces me parece que los ejes diversión, aburrimiento, no digo que sean del todo impertinentes, pero a veces cobran una preponderancia, como si los estudiantes fueran a los colegios a entretenerse y no a aprender ante todo. Y a veces para aprender, y a veces los que damos literatura, o sobre los que damos literatura, esta extorsión cae un poco más. No sé si los de matemáticas se plantean tanto. ¿Cómo hacemos para que se diviertan con las ecuaciones de doble incógnita? Con las fracciones. La tenés que hacer. ¿Qué sé yo? Hacelas. Resolvé esto. Resolvé este problema. ¿Qué sé yo? Y después entretenete en tu casa. A veces nos hacemos más lío en el sentido de que, insisto, hay ciertas experiencias estéticas intensas, profundas, descomunales, extraordinarias, que no se clasifican como entretenimiento, aburrimiento. O sea que a veces, o en parte, que es desalojar esos ejes y ofrecer o mostrar la posibilidad de tener un disfrute que no es exactamente lo otro del aburrimiento. A veces uno puede disfrutar algo que puede estar más cerca del aburrimiento que del entretenimiento, pero porque no es pertinente esa disquisición. Eso por un lado. Por otro lado, hay que hacer caer la antinomia clásicos contemporáneos, un poco en relación a lo que vos decías. Porque hay algo. Harry Potter, si nosotros no lo damos en el colegio, lo van a leer igual. El Facundo no. El Facundo, si no lo damos nosotros, lo van a ignorar. Van a ser ignorantes de ese libro que conviene no ignorar. Es más entretenido Harry Potter. Que lean Harry Potter en la casa. Al colegio van a aprender. Si se entretienen mejor. Si no se entretienen, si no, todo es un cumpleaños infantil. En la universidad yo di clases en secundarios. Yo lo veo como un indicio en el que yo mismo puedo caer muchas veces. No pretendo estar por fuera, pero que lo marqué más de una vez. ¿Por qué les decimos chicos? 21, 22, 23 años. ¿Qué les damos a los chicos? Me encontré citando involuntariamente a Aldo Rico. No son chicos. Él lo decía por una situación más trágica. Pero esa infantilización que nosotros mismos estamos haciendo es un indicio también. Tenemos que entretener a los chicos. Estamos como animadores de cumpleaños. Y los estamos infantilizando también. Un adulto lee Facundo. O un muchacho, una muchacha de 16 años, 17 años, lee Facundo y eso involucra un esfuerzo intelectual que no tiene que calibrar o medir como me estoy entreteniendo o aburriendo. No te estás ni entreteniendo ni aburriendo, estás haciendo un esfuerzo intelectual. Y ese esfuerzo intelectual puede ser arduo. En parte lo tenemos que preparar para hacer un esfuerzo intelectual que puede llegar a involucrar tramos de aburrimiento. Sí, porque si no es un signo de, no solo de época o de una época larga. Para los que si han leído Walter Benjamin, por ejemplo, hay un artículo de Benjamin que damos mucho en la universidad que se llama El Narrador, que es de 1936. Y Benjamin ahí ya marcaba una crisis con respecto al aburrimiento. Y Benjamin le daba al aburrimiento el carácter promisorio, elogiable, del estímulo de la creatividad. Las ideas que se te ocurren, a mí me remite siempre las horas muertas de los veranos en la infancia, que eran horas muertas. Para mí las escenas más dichosas de la vida eran esas largas tardes de verano, en las que probablemente lo que estábamos haciendo era aburrirnos. Y a golpes de aburrimiento surgían invenciones e ideas por el estímulo del aburrimiento. Epocalmente cada vez se tolera menos el aburrimiento, incluso lo que puede tener su fase o su faceta estimulante o creativa. Los padres en general no toleramos un minuto de aburrimiento de nuestros hijos.
Lo vemos como un problema gravísimo. Me aburro. Salimos corriendo como bomberos a sofocar ese incendio llamado aburrimiento. ¡Se está aburriendo! ¡Se está! ¡La Play! Trae la prenderse. Bueno, se aburre un poco, que a ver si se le ocurre algo. Existía ya, a mí me mandaron. Perdón, no es nada contra nadie. Las colonias de vacaciones. Que a mí me remiten siempre a la colonia penitenciaria de Kafka. Con la diferencia en que uno va a la penitenciaría porque algo hizo mal, a la escuela porque hay que estudiar. La reglamentación, disciplinamiento, la pauta horaria en el tiempo de ocio. Ahora la pileta, ahora la merienda, ahora a reír, ahora a despedirse. Entonces hay algo ahí que me parece que, digamos, es un signo para lo que tenemos que pensar los docentes. En lugar de la antinomia clásicos contemporáneos y decir, damos esto, damos la novela de la última semana o hay otra cosa más ahí. No les habla de su mundo, entonces les tenemos que dar novelas que hablen de su mundo. La adolescencia ya de por sí propende al egocentrismo. El adolescente tiende a pensar que el mundo le debe a algo y gira a su alrededor. ¿Qué les pasa si leen una novela que no tiene que ver con ellos? Solo se interesan ellos. No pueden leer otro mundo. No pueden leer una historia que no sea de ellos. ¿Qué es esa especularidad permanente? Si no habla de mí, no me interesa. Tan centro del mundo sos que solamente te interesa el mundo que es el tuyo, las historias que vos vivís, los personajes con los que te identificás. ¿Por qué no leer una novela de otra época y un libro de otra época y de otro mundo que no tiene nada que ver con vos, efectivamente, relacionarte con algo que no sos vos, que no es como vos? Es parte de lo que hay que enseñarles. No hay antinomia, para mí, o no debería haber, no tendríamos que alimentar esa antinomia por dos razones. Primero, porque no pensamos la novedad sino respecto de una tradición, sino es novedad con respecto a qué. Con lo cual, tampoco están nuestros estudiantes o nosotros como docentes en verdaderas condiciones de posibilidad de apreciar la novedad si no tenemos noción de la tradición. Porque a la vez la novedad es novedad respecto de una tradición. Si no conocen la tradición, tampoco aprecian la novedad. Por un lado. Por otro lado, los clásicos son clásicos porque los estamos reescribiendo. Un clásico es clásico porque se actualiza. No porque está añejado, preservado, momificado. Entonces vamos al Museo de la Literatura y visitamos esas momias llamadas clásicos. No funciona así. Los clásicos son clásicos porque se actualizan. Se actualizan desde las reescrituras, se actualizan desde las lecturas, porque esos textos son del pasado, pero las lecturas siempre son del presente. Entonces el desafío es actualizar esos clásicos en las lecturas y con las nuevas escrituras. Entonces las nuevas escrituras se combinan con el canon, no entran en lucha con ellos. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, damos por finalizado este conversatorio y con la presencia de Martín y bueno, otra vez un fervoroso aplauso para él acá. Sí. Bueno, ¿qué tal? ¿Cuánta gente? La verdad que estamos... Ahora que prendieron. Bueno, primero que nada, mi nombre es Martín Villa, soy uno de los bibliotecarios de la Biblioteca Belgrano. Veo cada vez que me cruzo con alguien que hace mucho tiempo que no veo, me preguntan, ¿seguís en la biblioteca? Digo, sí, ¿y la gente va? ¿Y la gente lee? ¿Sigue leyendo? Bueno, son el ejemplo y la respuesta, digamos, para esa pregunta. Bueno, de vuelta, muchas gracias por haber venido. Queríamos comentarles que, bueno, la biblioteca en 2 años cumple 100 años de existencia.
que este evento es, digamos, el principio para los festejos de esos 100 años. Y bueno, agradecerle fundamentalmente la presencia de Martín, que nos dio el honor de haberse acercado. Queríamos hacerle unos pequeños presentes no, primero, ese ya lo tenés, exactamente. Es el último libro de Martín, es el inventario 55.555 de la biblioteca. A jugar las quinielas. Así que bueno, primero pedirte si Obvio. la dedicatoria acá tengo. ¿Será? Estamos preparados. Pero hablarles mientras si no es una... Bueno, algo fundamental que también, digamos, para comentarles, tiene que ver con la biblioteca, digamos. Tengan en cuenta que la biblioteca es popular, eso quiere decir que se sostiene con el aporte de los socios. Digamos, no depende de ningún organismo nacional, provincial o municipal. El principal ingreso que tiene la biblioteca es el de la cuota social, así que están invitados a asociarse y darnos una mano, digamos, para poder seguir sosteniendo la institución y que por 100 años más, ¿no? Y que siga leyendo, exactamente. Este libro obviamente va a estar a préstamo, así que los socios van a poder retirarlo y cuidarlo. Que no hay que robar libros de la... Exactamente. Y bueno, el último, queríamos también hacer una mención a Martín. A lo largo de los 100 años, la biblioteca ha designado a distintas personalidades de la cultura que se han acercado como, bueno, queríamos designarlo como socio amigo de la Biblioteca Manuel Belgrano. Y obviamente tu carnet de socio. Así que bueno, de vuelta, muchas gracias por haberse acercado. La verdad que nos da una alegría enorme haber podido llenar la sala. Esta tarde es hermosa. Así que bueno, quedan algunas actividades programadas. Gracias de vuelta. Muchas gracias.